¿Cómo están mis amigos? Les habla Orlando Arrieta, su servidor de este canal Despertar Irracional. En el día de hoy desarrollaremos la introducción del canal segunda parte y ya en la primera parte explicamos las razones por las cuales es importante conocer nuestro propósito de vida en esta dimensión, así como también señalamos cuál es el camino para lograr ese conocimiento. También explicamos que nuestra mente está conformada por dos elementos, la conciencia y la subconsciencia. La conciencia, si bien es cierto, conforma el 5% de nuestra mente, es utilizada por la mayor cantidad de personas el 95% del tiempo. Mientras que nuestra subconsciencia, que conforma el 95% de nuestra mente, es utilizada por la mayor cantidad de individuos, solo el 5%. El problema a todo esto es que la información que nosotros necesitamos se halla toda en nuestra mente subconsciente, la que necesitamos para llevar a cabo nuestros más grandes anhelos. Entonces el mensaje es que tenemos que lograr la reconciliación con nuestra mente subconsciente. Entonces ustedes se preguntarán, Orlando, ¿y por qué utilizas el verbo reconciliar? ¿Es que alguna vez ese proceso de comunicación con nuestra mente subconsciente fue satisfactorio? Incluso mejor que lo que es hoy en día. Y mis apreciados amigos, déjenme decirles que la respuesta es sí. Y para ello, comencemos con las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret. Y antes de profundizar en esas enseñanzas, recalquemos lo que ya señalamos en la introducción primera parte, que el carácter de este canal no es religioso, aunque nos estaremos ayudando en innumerables oportunidades con representantes de las diferentes casas religiosas, como Mahoma de la religión musulmana, como Siddhartha Gautama de la religión budista, como Jesús de Nazaret de la religión católica cristiana. Entonces volvamos a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En algún momento de su vida, mientras él estaba impartiendo sus enseñanzas, se le acercaron unos niños. Los apóstoles, pensando que esa situación molestaría al maestro, trataron de dispersarlos, pero el Maestro Jesús de Nazaret los increpó diciéndole: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo aquellos que sientan como niños les será permitido la entrada al reino de mi Padre. Entonces, antes de interpretar estas palabras de Jesús de Nazaret, tenemos que señalar que no solamente las Sagradas Escrituras contenidas en la Biblia fueron escritas por personajes del hemisferio oriental, también lo fueron otras Sagradas Escrituras como las del Corán. Entonces, cuando nosotros vayamos a interpretar textos que provienen del hemisferio oriental, debemos leer entre líneas y no hacerlo como normalmente hacemos los representantes del hemisferio occidental, que hacemos una interpretación literal. Entonces, leyendo entre líneas las palabras de Jesús, debemos interpretar que no es que solo los niños tienen acceso al reino de los cielos, es quienes sientan como ellos. ¿Y cómo sienten los niños? Los niños sienten de una manera pura, de una manera inocente. Y si concatenamos esa enseñanza con alguna que ya señalamos en la introducción primera parte, en la cual Jesús nos enseña que el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros, entonces la única manera de acceder al reino de los cielos es si lo hacemos como sienten los niños, de una manera pura, de una manera inocente, deslastrándonos, por ejemplo, de nuestro ego, lo cual haría ineficaz e inefectiva ese proceso de comunicación. Aclarado esto, sigamos hablando sobre los niños. Cuando ellos están en ese periodo de vida entre 1 y 5 años, es decir, cuando ya comienzan a caminar, a valerse por sí mismos,
siempre bajo el ojo supervisor de sus padres, en más de una oportunidad ellos nos sorprenden con sus actuaciones. Yo pudiera traer como ejemplo una anécdota que me ocurrió con mi hijo cuando era pequeño. Él tendría unos 3 años, era la hora de dormir y él estaba jugando con su topollillo. Entonces yo le dije que el topollillo también tenía que dormir como él tenía que hacerlo. Entonces agarré el muñeco, lo saqué del cuarto y literalmente lo escondí. La mañana siguiente, cuando nos levantamos, él sin decir nada se baja de la cama, abre la puerta, sale y como a los 2 minutos regresa con el topollillo. Vaya sorpresa. Definitivamente alguien le tuvo que haber dado esa información. Y mis queridos amigos, lo que sucede es que los niños están en contacto directo y permanente con el subconsciente. ¿Quién es el mejor consejero que alguien pudiera tener? El que proporciona toda esa información que es importante para nosotros, para poder alcanzar y hacer realidad nuestros más grandes anhelos. Entonces ustedes dirán, Orlando, pero si los niños tienen ese contacto tan satisfactorio con el subconsciente, ¿cómo pudimos perderlo? Y eso ocurre, mis queridos amigos, cuando nosotros comenzamos a ir a la escuela. Cuando nos inyectan esa cantidad de principios de la sociedad, esa cantidad de información que es la que el nuevo orden mundial quiere que nosotros aceptemos y acatemos para de alguna u otra manera corromper, contaminar ese proceso de comunicación que nosotros tenemos con nuestro subconsciente. Porque si nosotros perdemos esa comunicación, comenzamos a ser vulnerables, comenzamos a ser controlables, comenzamos a tener miedo, nos sentimos inseguros. Y ese es el momento cuando los líderes pueden lograr todos sus objetivos, que no son exactamente que nosotros logremos nuestros mayores fines, nuestros mayores anhelos. Los niños, al estar en contacto con nuestro subconsciente, reciben el pensamiento adecuado, oyen esa vocecita interna que llamamos intuición. No en balde, el más grande científico del siglo XX y uno de los más grandes de todos los tiempos, quizás detrás solamente de Isaac Newton, me refiero a Albert Einstein, decía que la intuición es un regalo divino y la conciencia racional es un servidor muy fiel. Lo que sucede es que nuestra sociedad honra al servidor y olvida el regalo. Steve Jobs, el fundador de Apple, nos decía, yo siempre sigo a mi intuición, todo lo demás es secundario. Por eso, al estar en contacto con nuestro subconsciente, nosotros vamos a recibir la información que necesitamos para seguir adelante, para sentirnos seguros, para conocer nuestro propósito de vida. Y continuando con los niños, ¿cuántas veces ustedes han oído anécdotas sobre el amigo imaginario? Pues ese amigo imaginario es esa vocecita interna que viene del subconsciente y que los niños oyen de una manera muy clara. Ese pensamiento que llega a su mente y que el niño sencillamente acata y actúa, porque no tiene necesidad de racionalizar, de comparar, de analizar. Ellos aceptan que ese pensamiento, que ese consejo que viene de esa vocecita interna es infalible y sencillamente actúa y nos sorprende. Y nosotros, como estamos acostumbrados a razonar, nos hacemos la pregunta, ¿cómo nuestro hijo
pudo haber tomado esa decisión. De nuevo, no es una decisión, es un pensamiento que viene de su naturaleza interna, del reino de los cielos. Aclarado este punto, sigamos hablando de cómo nosotros podemos disciplinar nuestro pensamiento, cómo nosotros podemos colocar en nuestra mente los pensamientos de alta vibración con los cuales vamos a lograr la manifestación física de nuestros más grandes anhelos. Y para ello hablemos de lo que los orientales denominan estados de quietud. Y en cuanto a ello nos estaremos refiriendo a la meditación y al sueño. Es importante recalcar que nuestro cerebro, que nuestra mente es mucho más eficaz, es mucho más efectiva en los momentos de calma. Por eso la relajación mental es importante para el logro de nuestros objetivos. Entonces, antes de comenzar a hablar de la meditación, recordemos las palabras del gran sacerdote San Juan de la Cruz. Él nos decía que para estar seguro que pisamos sobre suelo firme, debemos aprender a caminar en la oscuridad. Y eso no es más que aprender a vivir los estados de meditación, los estados de relajación. Vayamos entonces con lo que es un estado de meditación utilizando una técnica de visualización. Una vez entrado en el proceso de meditación, lo cual desarrollaremos en un programa más adelante, les enseñaremos las técnicas para lograr una meditación efectiva, pero en este momento solamente nos interesa saber que ya estamos dentro del estado de meditación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a imaginarnos una situación que deseamos, la cual puede ser, por ejemplo, una promoción en el trabajo, la curación de una enfermedad, el restablecimiento de una lesión. Pero para ir más allá con los ejemplos, hablemos de algo que estoy seguro todos deseamos: la adquisición de un carro nuevo. Entonces, dentro de ese proceso de meditación, de relajación, cuando ya hemos llevado nuestra mente a un estándar de ondas cerebrales alfa, comencemos a imaginarnos, ya que en ese momento estamos en total control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y sabemos exactamente qué es lo que vamos a transmitir a nuestro subconsciente, que, como dijimos en el programa anterior, es el verdadero genio de la lámpara, el que va a manifestar físicamente todos aquellos deseos, todos aquellos pensamientos. Entonces, comencemos con el proceso de visualización. Imaginémonos que nos aproximamos al concesionario, vemos el vehículo de nuestra preferencia, lo tocamos, lo sentimos. Una vez tomada la decisión de cuál es el vehículo, nos dirigimos al vendedor y comenzamos el proceso de negociación. En nuestra visualización ya entendemos que hacemos un arreglo, o sea, logramos una oferta, pero ese arreglo entre las partes debe ser ganar-ganar. No podemos pensar que nosotros salimos ganando y que el concesionario salió perdiendo, porque eso significa que estamos involucrando al ego dentro de ese proceso de visualización.
Entonces, siguiendo las enseñanzas del Maestro Jesús, estaríamos contaminando ese acceso al reino de los cielos. Ya no sería puro, inocente como sienten los niños. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Al haber logrado ese arreglo con respecto a la oferta, nos visualizamos haciendo el cheque. Hacemos el cheque, se lo entregamos al vendedor, el vendedor nos entrega las llaves del carro. Entramos al vehículo, sentimos lo cómodo que es, olemos ese aroma a carro nuevo. Porque recordemos, no solamente son nuestros pensamientos, son todas las sensaciones, los estados de emoción unidos a los pensamientos. Recordemos el ejemplo que pusimos en la primera parte de la introducción, cuando estábamos en el tráfico, lo cual nos ocasionaba tensión, frustración, estrés. Y en ese momento manteníamos un contacto involuntario con nuestra subconsciencia a través de la transferencia de esos pensamientos de muy baja vibración con sus pertinentes estados de emoción. Pero en este momento, bajo un estado de meditación, nosotros estamos controlando totalmente nuestros pensamientos. Estamos transmitiendo todos esos estados de emoción de alta vibración, muy positivo, que nos llenan de felicidad a nuestro subconsciente. Prendemos el vehículo. Entonces lo primero que queremos hacer es compartir ese momento de alegría con nuestros seres queridos. Entonces nos dirigimos a nuestra casa, compartimos con nuestra esposa, con nuestros hijos, damos una vuelta, regresamos al día siguiente, nos levantamos y nos dirigimos al trabajo en el vehículo por el camino de siempre y compartimos esa gran alegría con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, como vemos, estamos llevando toda esa energía positiva de manera voluntaria, muy controlada, a nuestro subconsciente, quien comenzará a movilizar todas las leyes del universo para manifestar físicamente ese deseo. Habiendo aclarado lo que es una meditación acompañada con un proceso de visualización, hablemos ahora de lo que es la meditación cuando solamente nos abandonamos a ella para disfrutar de ese momento de calma, de relajación. Cuando nosotros realizamos el proceso de meditación bajo esas características, estaríamos en presencia de la cesación del yo. Sencillamente seríamos nosotros con nuestro subconsciente, volveríamos a aquel estado de nuestra infancia, donde estábamos directamente relacionados con nuestro subconsciente sin la participación de nuestra conciencia racional. Entonces, cuando estamos en ese estándar de estados cerebrales alfa, nos abandonamos a ese proceso y comenzamos a sentir esa paz, esa calma que invade nuestro ser, que invade nuestra alma. En ese momento, nuestro subconsciente es como que si saliera de la cárcel, está libre para nosotros. Y tengan por seguro de que si nosotros necesitamos algún tipo de información para el logro, para la pragmatización de nuestra misión en esta dimensión, nuestro subconsciente nos lo va a hacer saber, bien sea a través de esa voz, bien sea a través de un pensamiento que aflora en nuestra mente. Y ustedes me preguntarán, Orlando, ¿y si ese pensamiento llega a nuestra mente, cómo estamos seguros nosotros de que el mismo no es producto de nuestra imaginación?
Vuelvo a recordarles lo que aclaramos en el programa primero. Tengan fe como la tuvo el centurión cuando se dirigió al Maestro Jesús para indicarle que su siervo querido estaba enfermo de muerte. Cuando Jesús le dice, ok, vamos a tu casa a curarlo, el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme o sanarlo en ese caso. Recuerden que cuando Jesús realizaba los milagros, los mismos no se efectuaban solo porque Él quería. Por eso Jesús le decía al receptor del milagro, se hará según tu fe. Es la fe lo que produce el milagro. Tengan confianza en que ese pensamiento que llega a su mente es la respuesta que ustedes estaban buscando. Igualmente, entonces, hablemos del sueño, que es el otro estado de quietud. Cuando estamos durmiendo, estamos en un estándar de ondas delta. Cuando nuestro cerebro está vibrando tan lentamente, está en ese estado de calma, ya nosotros no estamos en control, pero sí estamos en contacto directo con nuestro subconsciente. Por eso el mensaje es, antes de dormir, pidan a Dios, a sus maestros ascendidos, a sus espíritus guías, que por favor a través de ese contacto con su naturaleza interna, con su subconsciente, si hay algo que es necesario que ustedes sepan para el cumplimiento de su misión divina en esta dimensión, se los dejen saber a través de un sueño, a través de un pensamiento. Si ustedes necesitan saberlo, lo sabrán. Mucha fe en ese momento. Pueden ir a dormir, incluso si necesitan la solución a un determinado problema, pidan, porque les he informado la solución de ese problema. Háganlo con mucha fe. Entonces, con toda esta información, llegamos al final de este programa. Si les ha gustado, regálenme un like para que el mismo sea dispersado a otras personas, para que puedan conocer la verdad, para que tengan las herramientas para hacer realidad sus más grandes anhelos. Si tienen algún comentario, déjenme saber, yo les responderé con mucho gusto. Suscríbanse al canal para que reciban una alerta cada vez que subamos un nuevo contenido. Y recuerden que toda misión de vida está relacionada con la ayuda al prójimo. En el momento en que estemos ayudando, estamos cumpliendo con nuestra dimensión, con nuestra misión en esta dimensión. Gracias por su tiempo y mis amigos, hasta el próximo programa.